Hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que se conectan a desencriptar esta nueva historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver y recibir mis historias. Hoy comparto contigo una hermosa y conmovedora historia que contiene un mensaje inmerso dentro de ella. Si logras desencriptarla, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Le dijo: lleve a su hijo al doctor. La respuesta que le dio este padre los dejó sin palabras. Muchas veces por la vida iremos juzgando a los demás según cómo estén nuestros ánimos por nuestros propios problemas. El trabajo, los problemas de familia, problemas de pareja, irán carcomiendo nuestra tolerancia hacia los demás. Agacharemos después de esto la cabeza y nos concentraremos solo en nuestros propios problemas. Empezaremos a renegar por las cosas que no tenemos, por las cosas que nos salen mal, por las cosas que en muchos casos ni siquiera fueron importantes para nosotros, pero por el estrés o la presión llegarán a serlo. Creo que a lo largo de mi vida he logrado tener experiencias similares y he llegado a pensar que en muchas ocasiones es más difícil la vida de otros que la mía. Esto lo he llegado a pensar incluso en momentos que sentía que no podía más. En momentos como esto he recurrido a hacer un inventario de todo lo bueno que me ha pasado en la vida y descubrí que siempre lo bueno en la vida va a sobrepujar lo malo. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. La mañana era radiante, los árboles, las flores, todo se disponía para que sea un buen día. 4 años nos había tomado salir de esas deudas, atravesar esa crisis, superar obstáculos como pareja. Realmente había sido difícil. Planeábamos entonces una salida con mi novia a las afueras de la ciudad. Compramos boletos de viaje en un bus con muchas comodidades. Este nos llevaría a un lugar donde podríamos desestresarnos, pues estábamos al borde del estrés por el trabajo. Eran días que acá en el país se celebraba la vida, muerte y la resurrección de Jesucristo. Así iniciamos el viaje, estábamos cómodos, respirábamos profundo, realmente nos merecíamos el viaje y hasta podría decir que lo necesitábamos. Yo miraba a mi novia y dentro de muchas cosas que conversábamos, se mencionó el lugar donde actualmente vivíamos y de repente empezamos a discutir por un tema sobre si deberíamos alquilar o comprar una casa. A mi parecer yo creía que era mejor adquirir una casa propia, pero ella airadamente decía que eso tomaría mucho tiempo. La discusión se tornó intensa y además que los pasajeros que allí viajaban ya estaban cansados de habernos escuchado desde el inicio del viaje. Así que todos empezaron a notar que estábamos enfrascados en una discusión de nunca acabar y sin sentido. Por un momento dejamos de hablarnos y el silencio pronto fue ocupado por otra conversación. Cada vez que una conversación terminaba, se podía escuchar otra, diferentes historias y así sucesivamente. Estuve así por un tiempo escuchando historias tras historias y hubieron algunas que me llamaron mucho la atención, como la de una anciana quien le contaba a otro pasajero lo triste que se sentía porque sus hijos no la venían a ver y que en esa ocasión le habían pagado un viaje para que ella se relajara, pero no tenía sentido, pues decía que igual iba sola. El otro pasajero le daba consejos para que no se deprima. Después, una joven quien decía que después de arduos exámenes había logrado terminar su carrera hacía apenas un año, decía que tuvo días en los que, para ahorrar el dinero y pagar sus estudios, tuvo que dejar de comer para no aumentar el presupuesto de sus padres, quienes eran granjeros. Además añadió que había abierto su consultorio veterinario y que le había ido muy bien, y que estas eran sus primeras vacaciones. Seguido de esto, un hombre empezó a hablar de cuando era joven, que las mujeres se morían por él, que los años pasados fueron mejores, que ojalá hubiera hecho esto, aquello o tal cosa y por último, no paraba de alardear del dinero que ahora tenía. Llegó un momento en el que realmente me estaba aburriendo escuchar todo eso. Mi novia no daba su brazo a torcer y miraba hacia la ventana opuesta. De repente, tras un silencio dije: por fin, se callaron. Porque en serio, no quería escuchar más problemas de la gente. Había tomado el bus para no seguir escuchando más problemas.
Es más, estaba huyendo del ruido molesto de la ciudad. Todas esas bocinas, el ruido de los motores, el olor a combustible quemado, era lo que realmente trataba de olvidar. Ya había tenido mucho de eso en mi vida en años pasados. Entonces, después de aquel silencio, cuando ya parecía que todos se habían quedado dormidos, empecé a escuchar una conversación delante de nosotros. Al inicio susurraban, pero conforme íbamos saliendo de la ciudad, los árboles, las montañas, el paisaje y la vegetación acapararon toda nuestra vista. La conversación era de un padre con su hijo, quienes estaban delante de nosotros. Yo no podía ver quiénes eran, pero eran padre e hijo, por lo que podía escuchar. Más o menos el joven tendría entre unos 26 a 28 años y el padre unos 50. El joven decía: «Mira papá, mira los árboles, se mueven y se van alejando y cambian de color con el sol». El padre simplemente al ver esto sonreía. Yo miraba por el reflejo de la ventana. El joven movía sus manos de un lado a otro. «Mira padre, los animales del campo son de color marrón y otros de blanco y negro». Su padre le decía: «Descansa hijo, con calma por favor». Realmente era la conversación más extraña que yo había escuchado desde que inició el viaje. Ya los demás pasajeros de zona presidencial se habían dormido, excepto mi novia y yo. Ambos escuchábamos atentos y sorprendidos por el comportamiento de aquel joven. Nos mirábamos de rato en rato al reaccionar con las palabras que el joven decía. Parecía un niño de 10 años, pero era extraño porque segundos antes su padre y él habían hablado sobre una novia que el joven tenía, que le daría una sorpresa o algo así. Entonces yo quedé desencajado. Volteé a ver a los demás pasajeros y para mi sorpresa había un tipo tratando de dormir. Se movía de un lado a otro. Yo percibí su incomodidad, pues de rato en rato la conversación del padre con su hijo se tornaba muy emotiva. Entonces yo también empecé a incomodarme un poco, pues el joven miraba atentamente por la ventana y cada cosa que veía se lo contaba a su padre. Yo ya estaba a punto de pedirles que bajen la voz y que me dejen dormir y que dejen dormir a los demás, cuando de pronto vi que aquel hombre del frente que estaba tratando de dormir se levantó y airadamente les dijo: «¿Pueden callarse? Estoy tratando de dormir. ¿Por qué diablos no lleva a su hijo al médico? Parece un niño de 10 años». Yo ya estaba de pie para pedirles que por favor bajen un poco el volumen de su voz, pues su conversación se solía escuchar a lo largo del salón donde todos los pasajeros ahora dormían. Llevaba casi 2 horas hablando y la efusión del joven era lo que más me molestaba. Entonces el padre volteó y le contestó al hombre y a mí: «Disculpe, sí lo he llevado a un médico». Se paró y me quedó viendo y haciendo reverencia volvió a decir: «Discúlpenos, pero recién ha terminado su tratamiento y para celebrar nos estamos yendo de vacaciones. Le han quitado las vendas tras una operación. Él ha sido ciego desde que nació y es la primera vez en su vida que puede ver. Discúlpenos por favor». Hizo una reverencia otra vez, asintiendo con la cabeza y se volvió a sentar. Me quedé sin palabras. Realmente esto me había hecho pensar en muchas otras cosas que son valiosas en la vida. Me senté al lado de mi novia y ambos nos miramos un poco avergonzados. E incluso el hombre que se había atrevido a levantarse para poder decirles que se callen, también se quedó pensando y en silencio. Realmente nos había avergonzado la respuesta de este hombre, y muchos de los pasajeros, quienes también viajaban con nosotros, habían logrado escuchar toda la conversación y la discusión. Nadie dijo ni una sola palabra. Después de esto, el joven solamente optó por bajar la voz y le susurraba cada cosa que veía a su padre, e incluso intentaba palpar los rayos del sol, los cuales atravesaban las ventanas. Mi novia me observaba haciéndome una señal de desaprobación. Así, tras unas horas de viaje más, comencé a pensar en que muchas veces tenemos que ver y escuchar los problemas de otros para darnos cuenta que nuestros propios problemas no son nada comparados con la desdicha que les toca vivir a otros. Muchos nos hacemos problemas por las deudas, sin embargo, dejamos de ver que aún tenemos el trabajo, por ejemplo, y aunque sea podemos comer. Otros nos quejamos porque no nos agrada el carácter de nuestra pareja, porque no toma buenas decisiones o porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo con nuestra convivencia. Sin embargo, hay quienes viven el día a día, quienes ruegan, quienes oran y anhelan tan solo poder tener salud y en algunos casos tener la simple bendición de poder ver. Al terminar el viaje, cuando llegamos, tomé la iniciativa de pedirle perdón a mi novia y le prometí que valoraríamos las bendiciones que ahora teníamos.
En ese momento nos abrazamos, mientras aquel padre y su hijo, quien había recuperado su visión, sonreían mientras éste extendía sus brazos y respiraba, y entonces lo escuché decir: «Gracias Dios, gracias». ¿Qué les pareció esta historia de reflexión, mis queridos amigos y amigas? Realmente estoy convencido que antes de juzgar a alguien, debemos no solo escuchar, sino ser tolerantes con los demás. Nadie sabe la vida de nadie, las penas y las dificultades que muchos pasan. Mientras algunos intentan huir de la rutina abrumadora del trabajo y otros intentan simplemente dormir y que nadie los moleste, hay también quienes viven un día a la vez, como si fuera el último. Y estos son los que aprovechan y valoran las bendiciones de Dios y de la vida. Espero que esta historia te haya gustado como a mí. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. Y si lograste desencriptar esta historia, déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y recibe de mi parte un abrazo a la distancia. Conmigo será hasta una próxima historia encriptada.